nos estamos olvidando, que es la audiencia. La audiencia es el eje importante en todo contenido. Lo que dice Dicentis. En el podcast de hoy hay dos palabras que definen a la perfección lo que vamos a hablar: innovación y transformación. Y tenemos a Ada Sánchez, catedrática de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que en primer lugar te agradezco que estés hoy aquí y vamos a hablar sobre todo lo que es la innovación, la transformación y tu vida. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, pues es un placer estar aquí y la verdad, pues bueno, voy a intentar contar o resumir todo lo que sé o buenamente sé para aportar pues ese granito de arena en todas las cuestiones que me vayáis a plantear. Lo primero, Ada Sánchez, ¿en qué momento decide dedicar su vida al periodismo? Muy buena pregunta. Pues desde que me interesaba dos cuestiones fundamentales: el qué y el cómo. Qué contar y cómo contar. El qué contar, cómo contar historias humanas y difundirlas, y el cómo, qué formatos voy a utilizar y qué tecnología voy a aplicar. Entonces, para mí ese qué y ese cómo fueron fundamentales en toda mi vida y bueno, pues también acompañada con ese plus de innovación que bueno, más adelante ya arrojaremos luz sobre esto. Sí, porque el qué y el cómo ha evolucionado bastante. No tenemos ni las mismas herramientas ni sobre todo la misma sociedad a la que va dirigida. Y Ada, cuando empiezas periodismo, empiezas tu etapa, digamos, de estudiante, esa conexión ya con la etapa más universitaria, ¿qué te encuentras en esa facultad? ¿Qué es lo que te hace que tu vida en el ámbito de la investigación y del desarrollo vaya ligada a la universidad? Pues si te digo, y si soy sincera, en un inicio sí que me gustaba la investigación, apostaba muchísimo por la investigación, pero también por la experiencia profesional, tal es así que bueno, pues también me he desarrollado en la radio, en la tele y en diversos medios y demás, porque creo que es fundamental y que todo estudiante también lo haga, que pase por los distintos medios, incluso gabinete de prensa, para saber finalmente qué es lo que le mueve, qué es lo que le atrae finalmente. Y bueno, pues una de mis pasiones fundamentales y que me gustaba y que al inicio de la carrera no me di cuenta, pero era la investigación. Investigar en periodismo, y luego ya esa investigación en periodismo fue pues un poco más allá y se declinó pues por la investigación científica o académica, ¿no? Y soy conocedor, que lo hablaremos un poco más adelante, de todas las iniciativas que has ido desarrollando e implementando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, pero vamos a centrarnos en una pregunta que para mí es fundamental. Cuando estabas en tu etapa universitaria, ¿qué le faltaba a la universidad que sobre todo consideras que en toda tu etapa siguiente has intentado que esas herramientas lleguen al alumnado? Dos cuestiones yo creo que fundamentales y que tiene que ver también con lo que actualmente hago desde las aulas universitarias, que es la innovación y el emprendimiento. Creo que si bien es cierto, nos enseñan herramientas, nos enseñan, bueno, pues narrativas, etcétera, etcétera, pero eso de la creatividad, que la creatividad no es, bueno, pues voy a pensar y de momento algo se me viene a la mente. No, hay que trabajar esa creatividad. Entonces yo creo que es fundamental pues lanzar a los estudiantes a esto, ¿no? A intentar trabajar esa creatividad para que, bueno, pues logre luego lo siguiente, que es la innovación, el emprendimiento, etcétera. Y ahí voy a utilizar las dos preguntas iniciales tuyas. ¿Cómo se trabaja esa creatividad? En tu etapa ya no solo universitaria, sino también académica, posterior, ¿cómo se hace para que un alumno o alumna de periodismo, de comunicación, de las distintas disciplinas, tenga creatividad? Es complicado. Lo primero que, por ejemplo, hago yo en el aula es motivar a cada uno de ellos y decirles que tienen potencial y que se crean ese potencial. Yo creo que eso es fundamental antes de iniciar cualquier clase o cualquier sección de aprendizaje, la motivación, y de inyectarles que ellos pueden, que tienen muchísimo talento, porque además yo creo que no se dan cuenta de ese talento que tienen. Y que cuando finalizan dicen, uy, hemos logrado esto, y es que no me había dado cuenta de ciertas capacidades, de ciertas habilidades, y bueno, pues no, entonces es un proceso. Nos ha pasado a todos, o sea, cuando hemos estado en la universidad, muchas veces, tanto en la parte docente como en la parte nuestra propia, ensayo-error, el foco
es difícil de ponerlo y saber que somos capaces de realizar muchas cuestiones que ni nos planteamos. ¿Y por qué existe un desinterés tanto en lo académico? ¿Qué es lo que lleva a que las personas muchas veces no quieran desarrollar o no tengan esa conexión con la vida académica? Vemos muchos alumnos y alumnas que su conexión con la facultad cada vez es menor. Ese movimiento continuo en las facultades, que ya en mi etapa costaba, pero a día de hoy vemos que esa movilidad, como queramos denominarlo, y esa creación de oportunidades se está viendo muy mermada. ¿Qué consideras que lleva a ese desinterés? Muy buena pregunta. Además, justo en un momento clave, cuando ha lanzado algún medio una información relacionada con esto. Yo creo que hay dos cuestiones aquí fundamentales. Una de ellas es, de parte, porque yo creo que el aula lo hacen profesores y estudiantes, y además se los digo a ellos. Cada clase lo hacemos los dos. Y como uno esté fuera y esté en el limbo, mal asunto, ¿no? Entonces, desde los profesores creo que es fundamental motivar a los estudiantes, y no solo motivarles, sino que darles las herramientas, que sepan que lo que estamos haciendo es útil y que cuando salgan de la universidad, esto realmente lo que están haciendo es lo que van a necesitar. Entonces, que vean esa utilidad de ese trabajo que están realizando y que eso afuera es lo que les va a servir, ¿no?, en el mundo laboral. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Y la otra, si bien es cierto que estamos con la inteligencia artificial y muchos de los estudiantes creen que todo soluciona la IA, pues por ahí puede ser también que haya cierto tipo de... ¿cómo te podría decir? Desasosiego de los propios estudiantes, en fin, pero porque tampoco están del todo alfabetizados en la IA, que bueno, ese sería otro tema, ¿no? Sí, que abordaríamos más adelante. Y lo vamos a hablar, pero hablando un poco y recogiendo ese guante de la IA, observamos que en la profesión de periodismo, o sea, ser periodista, aparte de ser muy complicado, siempre en el debate social está la crítica de esa desinformación, de esa utilización de esa información según nos conviene, porque al final es lo que le llega al ciudadano de a pie, pero además el intrusismo laboral que existe en las altas tasas en periodismo. ¿Cómo se combate desde la docencia esa realidad que se van a encontrar después con la desinformación y con el intrusismo? Bueno, pues son dos preguntas. Una tiene que ver con la desinformación y otra, evidentemente, como has comentado, con el intrusismo. Con el intrusismo, lo importante aquí es preparar y que sepan ellos que no solo deben quedarse con lo que damos en el aula, sino que ellos además tienen que complementar esas cuestiones, esos temarios o esas prácticas que hemos realizado, porque depende de cada persona el ser competitivo y el combatir ese intrusismo como tal. Desde asociaciones de la prensa, colegios profesionales y demás, estamos también trabajando en esa línea de la misma forma que en la universidad, evidentemente. O sea, es decir, que todos estamos alineados en este sentido. Pero también es cierto que va a depender de cada uno de los periodistas que salgan. Y a su vez, por ejemplo, y esto yo les digo a los estudiantes en el aula, hay conceptos que no los debemos utilizar porque va en detrimento precisamente y fomenta ese intrusismo. Por ejemplo, periodismo ciudadano. ¿Nosotros podemos decir medicina ciudadana? ¿No? Desde luego, ¿no? Entonces, nosotros los periodistas, ¿por qué tenemos que dar o indicar este tipo de términos cuando evidentemente no es correcto desde ningún punto de vista? Entonces, yo le digo, son audiencias activas y ese es el nombre correcto. Entonces, desde estas cuestiones que parecen simples, son fundamentales, porque eso, de alguna manera u otra, va mermando y genera este tipo de cuestiones intrusivas, ¿no? Y lo del intrusismo, además, como ha evolucionado la sociedad, también hablamos redes sociales. O sea, la información ya no llega solo con los portales convencionales o adaptados a los nuevos medios, sino observamos que también está la comunidad de influencers, de personas que tienen, digamos, una notoriedad en la parte de redes sociales, que comunican y hacen ese vehículo de comunicación de muchas situaciones a lo largo del día.
cómo se compite y convive con comunidades tan grandes. ¿Tú eres de las docentes que dice que los influencers hacen flaco favor al periodismo o que hay que convivir con ellos y ver cómo llegar a ese punto de encuentro común? Porque es una de las cuestiones que la mayoría de alumnos y alumnas se pueden llegar a encontrar, ¿no? Sí, precisamente, bueno, pues una alumna, hemos estado trabajando en su TFG sobre los influencers y los periodistas en temas de moda, fíjate tú. Y precisamente se ha abordado tanto entrevistar a uno, entrevistar a otro, bueno, con análisis y diversas otras herramientas y estudios que se han realizado, ¿no?, sobre esto. En este sentido, claro, es complicado decir, muy complicado decir, mira, los influencers no, pero en cualquier caso, yo creo que lo importante es cómo debe caracterizarse el periodista, que yo creo que es fundamental. Es decir, ¿qué hacen los influencers y qué no hace y qué debería hacer yo como periodista? Y sobre todo, ¿qué es aquí yo creo que es fundamental y algo que nos estamos olvidando, que es la audiencia? La audiencia es el eje importante en todo contenido, en toda distribución de contenido. ¿Para quién se realiza todo esto? Para la audiencia. Entonces, el periodista en primer lugar debe pensar en la audiencia, cómo dirigirse, qué le gustaría, generar el engagement, ¿no?, que le decimos. Entonces, generar esos vínculos que a lo mejor no lo estamos haciendo del todo bien, y por eso están los influencers y demás, que algunos son periodistas, otros no. Bueno, ahí ya abrimos un poco el abanico y bueno, pues entonces de adelantar por la derecha, de decir que las redes sociales y los portales, digamos, de creadores de contenido están adelantando por completo a, digamos, a las formas de comunicación convencionales, y esa adaptación muchas veces la gran crítica es que o llega tarde o ni siquiera llega. Entonces, a mí lo que más me puede dar vueltas en la cabeza hablando es cómo a un alumno o alumna que tengas en tu clase puedes prepararle, si tienes, estoy 100% seguro, como has puesto el ejemplo, alumnos y alumnas que tienen esa masa social, que son creadores de contenido, y después le tienes que decir cómo utilizar a nivel periodístico con unos parámetros que no están actualizados a la realidad. ¿Qué es lo más difícil que te encuentras como docente en este caso? En el caso de que de preparar de redes sociales y la actualidad, el desarrollo. Mira, una de las cuestiones, precisamente en la asignatura que imparto, que es periodismo multimedia, la tercera fase está dedicada a las redes sociales, es decir, cómo dar a conocer su proyecto a través de redes sociales. Y entonces establecemos estrategias precisamente para dar primero a conocer el proyecto, luego para intentar generar el engagement. Es decir, una serie de estrategias que nos llevan al final de cuentas, digamos, a establecer ese vínculo real con la audiencia, para saber si la audiencia podría consumir nuestro producto o en su caso no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor deberíamos plantearnos en el plan de estudios y tener una asignatura precisamente vinculada al tema de redes sociales, plataformas como tal, ¿no? Que yo creo que sería algo muy, muy importante. Y ahora fíjate tú que estamos con el cambio del plan de estudios y que, bueno, pues espero que de alguna manera se... ¿Cuáles son tus demandas en ese cambio del plan de estudio? Aparte de la asignatura de redes sociales, ¿qué notas que le daría una mayor preparación a toda la comunidad universitaria? ¿Qué falta en ese cambio? Sí, sé que pueden ser muchas cosas, pero sobre todo los 2-3 puntos que dices, mira, lo necesitamos ya, porque es algo que nos está afectando. Sí, por ejemplo, tenemos la asignatura de innovación, periodismo multimedia, que tiene que ver con innovación, emprendimiento y demás, que es una optativa, pues pasarla obligatoria, que además, porque los estudiantes también así lo han comentado en muchas ocasiones, y claro, por el volumen o el número que tenemos exagerado de estudiantes en asignaturas optativas, que claro, es inusual. Y luego, pues otra de las cuestiones es la que justamente hemos estado comentando, de redes sociales precisamente, y periodismo de marca. Sí que es verdad que en la asignatura lo abordamos, pero claro, lo abordamos como temas muy concretos para esa tercera fase, pero yo creo que a lo mejor también
asignatura o vinculada junto con la de redes sociales puede ser el periodismo de marca o brand journalist, ¿no? Claro, porque no se puede mirar a otro lado. Al final tienes que preparar para lo que se va a encontrar en su día a día. Exacto. Y ahora, ¿piensas que la juventud actual y sobre todo esos estudiantes que tienes diariamente en tu aula, hay una fiebre de la viralidad? O sea, encontramos que todo vale a nivel de redes sociales y el contenido periodístico está perdiendo un poco de calidad en este tipo de plataformas porque lo que nos interesa es ser virales. Bueno, eso de todo vale es un poco, bueno, no sé cómo podríamos explicar. Los medios sí que están intentando, y bueno, difunden evidentemente sus noticias por redes sociales y demás, pero creo que no llegan a conectar del todo con los estudiantes o con los perfiles más jóvenes. De ahí que, mira, fíjate, he realizado un estudio relacionado con el consumo incidental. ¿Qué significa esto? Que mientras uno está viendo, por ejemplo, las redes sociales y demás, sin darse cuenta, pues se va informando. Pero no es porque la persona quiere informarse como tal, sino porque, bueno... Algoritmos, ¿no? Son algoritmos que van llegando, ¿no? Y esto se le llama consumo incidental. Entonces, ¿qué deben hacer los medios de comunicación? Pues realmente conectar con la audiencia. ¿Cómo conectar? ¿Qué es lo que necesita la audiencia? Entonces, yo creo que, bueno, cada vez se están replanteando más los medios, pero yo creo que la tecnología avanza también de forma vertiginosa y, bueno, pues ahí hay una pelea un poco, difícil entre, bueno, de adaptarse y no. Pones el foco hasta en 4 veces en la audiencia, porque sí, entiendo que es fundamental. Tenemos una audiencia con una cultura de la inmediatez mayor. ¿Cómo se trabaja esa audiencia actual? Si vemos que en muchos estudios más de 20 segundos resulta imposible que se permanezcan con esa atención. Entonces, a nivel periodístico, ¿cómo se consigue preparar para una cultura de la inmediatez que lo que va a consumir como máximo es 20 segundos? Aquí yo tendría que decir 2 cuestiones. Por un lado, evidentemente, decirles a los medios que trabajen con cierto tipo de short, de vídeos y que salgan en cualquier caso perfiles jóvenes a través de los vídeos. Vale. O que sigamos esas tendencias de grandes influencers y demás. Pero por otro lado, desde el aspecto crítico, que siempre me gusta hablar desde el aspecto crítico, tengo que decir que la cultura de inmediatez nos está haciendo muchísimo daño y sobre todo a los jóvenes. Tal es así que estoy en un proyecto que además apuesto mucho por este tipo de cuestiones, donde debemos alfabetizar, debemos cambiar. Y es complicado porque estamos en una cultura muy inmediata, pero que nos está haciendo daño y a los propios jóvenes les está haciendo daño. Los short cada vez fatigan más y provocan distintas ansiedades en los perfiles más jóvenes. Sí, sobre todo es lo que hemos hablado, la necesidad, la salud mental, tenemos que ser virales, si esto no tiene, como has dicho, el engagement necesario, ¿qué hago para que lo pueda llegar a tener? Pero ¿es responsabilidad de los medios o de los periodistas el cambiar esto? No solo de medios y de periodistas, aquí entra agentes externos que tienen que ver con las plataformas tecnológicas y que evidentemente son las que, quieras que no, lideran y nos llevan por un lado u otro. Estamos hablando de grandes plataformas tecnológicas que, bueno, ya te imaginarás a quienes me refiero y en realidad va a depender de ellos, que de acuerdo a las modas que van introduciendo, pues tanto medios como los usuarios, pues nos vamos un poco acoplando. De hecho, el otro día estuve con un compañero a nivel de empresa y profesión que me decía LinkedIn, por ejemplo, esta plataforma, en cuanto a, digamos, la distinta notoriedad que puede llegar a tener y sobre todo recomendaciones y todo lo relativo a las interacciones en las publicaciones, hemos visto en los 2 últimos meses como se ha caído en un 60% porque realmente todo el mundo tiene un patrón común de comienzo, que es lo que tú hablas, de alfabetizar y no utilizar la IA para todo, porque claro, el pasado 18 y 19 salen todas las publicaciones a día de hoy en LinkedIn, entonces el algoritmo penaliza esa poca creatividad en esta plataforma y la interacción es mínima.
Y ese cambio lo estamos viendo a nivel de plataforma, pero han pasado muchos años de la utilización. Y aquí es donde quiero entrar en la parte de toda la investigación que has hecho de la desinformación. Porque sí que es cierto que has tenido muchos trabajos relacionados con la desinformación, lo denominado las fake news y todo lo relativo a las mismas. ¿Cómo se evoluciona y se convive con esta desinformación? Bueno, sí que es verdad que llevo trabajando y es uno de los temas que me apasiona. Está la inteligencia artificial, el emprendimiento y la verificación. Prácticamente son los tres ejes que me mueven. Y precisamente estoy en un proyecto en el que, bueno, he presentado ambas cosas, un proyecto donde la verificación y la inteligencia artificial son ejes del emprendimiento. La verificación en todo medio de comunicación debe centrarse no al final del proceso, sino desde el inicio. Es decir, muchos de los medios de comunicación deben apostar más por la verificación de la información. Hay muchas asociaciones a nivel internacional, está la IFCN, que incluso da ciertos premios o cierta garantía de verificación, porque claro, a lo mejor algunos se pueden preguntar, ¿no?, de la audiencia, y dice, bueno, pero a lo mejor esa puede ser mantita.es, neutral. ¿Cómo hace la verificación, ¿no? Que a lo mejor hasta cierto punto se manipula la información. Pero ha salido, como dije, organizaciones a nivel internacional como la IFCN, que lo que hacen es dar sellos de calidad, de garantía, frente a estas manipulaciones y demás, y lo que digamos que hacen es que premian a aquellos que hacen bien la labor, ¿no? Y les dan un sello de garantía diciendo, bueno, pues estos verificadores están realizando bien su labor, ¿no? Sí, de hecho hay muchas plataformas que son totalmente gratuitas en las que tú metes la fuente de cualquier tipo de noticia y te dice hasta qué punto la veracidad de la misma y sobre todo él te combate lo que es la rigurosidad de esa información y si verdaderamente es real o no. Pero es verdad que el uso de este tipo de plataformas no es muy amplio, aunque se debería de motivar. Y aquí en la parte de la motivación que hemos hablado en muchas ocasiones, sí que es cierto que para Estados Unidos en muchos casos no debemos mirar, pero en el caso del periodismo y sobre todo de la conexión de los jóvenes con la comunicación, el periodismo y Estados Unidos, nos llevan años de ventaja. Sí. ¿Cómo definimos el caso de Estados Unidos y el periodismo? Bueno, pues primero, para responder al tema de verificación, creo que estamos avanzando. Hice yo un artículo sobre bueno, pues una casuística de distintos verificadores a nivel internacional y cómo están desarrollando su trabajo, qué metodologías emplean, y precisamente en este artículo indico, ¿no?, qué metodologías comunes se emplean y bueno, hago algunas propuestas sobre esto que creo que es fundamental, porque hay una serie de procesos que los verificadores deben realizar, ya sean independientes o dependientes del medio. ¿Para qué? Para que una información sea veraz. Dicho esto, quienes evidentemente han iniciado con el tema de la verificación, pues es Estados Unidos. Sin embargo, sí, el tema de verificación podría también dar a conocer una iniciativa muy buena que es Chequeando, de Argentina, que es un verificador internacional y también uno de los pioneros, pero evidentemente siempre Estados Unidos va por delante, pero va por delante no porque sea Estados Unidos, sino y algo que creo que es muy importante, que ellos innovan. Sí. Estados Unidos, y no quiero etiquetar a nadie ni a ningún país, ni mucho menos evidentemente solo España, datos, simplemente, ¿no? Pero los datos indican que, bueno, Estados Unidos innova y emprenden, digamos, Europa, donde estamos nosotros, realizamos todos los protocolos, normativas, para eso somos geniales. Digamos más burocracia. Más burocracia, y bueno, pues me parece también el tema de protocolos y demás, establecer genial. Pero claro, el tema de innovación se nos va un poquillo por normalizar. Venga, protocolos, venga, vamos a poner. Y luego, pues bueno, China que copia un poco la innovación de
de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que te resumo en este sentido, pues bueno, el tema de por qué Estados Unidos siempre va por delante, ¿no? En este tipo de cuestiones. En una de las estancias, bueno, en Berkeley, si no recuerdo mal, ha sido destacada como investigadora y ha realizado una labor y has podido visualizar de primera mano lo que se lleva a cabo y sobre todo cómo se desenvuelve esta innovación, este emprendimiento, esa creación que tenemos que aprender aparte de lo que me has comentado según tu estancia allí. Pues evidentemente estar en Silicon Valley, que es el centro neurálgico y demás, que me ha llevado a aprender que debemos innovar con raíces. O sea, una innovación con raíces, que eso significa, pues no vamos a innovar de forma superficial, digamos, centrando en, digamos, enseñar a aprender, a innovar, a emprender, creando mentalidad emprendedora, pero no desde la universidad, sino incluso desde los más pequeños, desde primaria, desde la ESO. ¿Por qué? Porque si queremos realizar o desarrollar un ecosistema emprendedor, tenemos que hacerlo desde que somos pequeños, porque ya desde grande estamos con otro tipo de mentalidad, ¿no? Y cuesta. Y te lo digo yo, que cuesta muchísimo, pero bueno, ahí sí, está la labor. En esa parte hacemos una labor no conectada, pero sí intermedia. Nosotros, por ejemplo, sí trabajamos mucho con los escolares, esa labor de emprendimiento desde cuarto de primaria, o sea, que son desde edades muy tempranas. Pero es cierto que es algo que yo también intento, no desde la labor docente, sino más de investigación, el saber en qué momento se pierde ese hilo conductor o ese nexo, ¿no?, entre esa cultura del emprendimiento que cuando se llega a la universidad es muy complicada de visualizar. Quizás porque se tiene la idiosincrasia, como se suele decir, de que la persona que va a emprender va a un desierto sin agua, con mucha arena y sobre todo que no va a poder ni comer, ni vivir, y se va a un infierno, ¿no? ¿Cómo? Y eso sí me consta, porque de hecho nos conocimos en una de las labores fundamentales, no solo de la Universidad de Sevilla, sino de la que tú realizas, que es la Procom, de este laboratorio de proyectos emprendedores que lideras en la Facultad de Comunicación. ¿Cómo se puede combatir esa cultura, ya no solo lo que hemos hablado de la inmediatez, sino esa mentalidad de que emprender va aparejado a algo negativo? Porque sí que es cierto que es lo que la mayoría de personas piensan. Sí, creo que tiene que ver con el cambio de actitud. Primero, es necesario informarles qué es emprendimiento, porque tenemos esos, ¿no?, estereotipos o bueno, información que realmente no es la correcta, o información parcial en cualquier caso. Entonces, lo primero que damos es información correcta, porque emprender no significa incluso crear un producto, sino también puedes emprender desde organismos, desde instituciones, y hay que darles a conocer los distintos tipos de emprendimiento, que es fundamental, ¿no? Entonces, cuesta, y yo creo que una de las cuestiones que me traje también de Berkeley es cambiar esta mentalidad emprendedora, que tiene que ver con aspectos actitudinales, con la resiliencia, es decir, con una serie de patrones, cultura. Esto es. Y creo que es fundamental trabajar. He publicado hace poco un artículo relacionado con la inteligencia artificial como estrategia, donde la mentalidad emprendedora es algo muy, muy importante, y creo que todavía debemos seguir trabajando y queda muchísimo por hacer. También, y antes de que me preguntes, necesitamos también un ecosistema que nos ayude. Sí, la denominada palabra sinergia, ¿no? Esa sinergia entre también público-privada, de que ayude a visualizar que en el emprendimiento también se va bien. O sea, no es duro, o sea, no tenemos que negar ni mucho menos la mayor, pero que es cierto que es un proceso que te da muchas cosas buenas. Y ahí, en la Procom, como hemos hablado, es cierto que fui conocedor del talento y de los proyectos que hay emergentes, pero sobre todo, lo que más me sorprende, porque sé que tú estás combatiendo desde la parte de la universidad, esa parte de innovación, de emprendimiento, continuamente intentando concienciar esa importancia,
Pero lo más difícil que visualizo yo, tanto a nivel sociedad, es que cuando esos proyectos nacen, esas buenas ideas no se llevan a cabo, en la mayoría de casos. No se llevan a cabo porque la estructura y sobre todo la parte más burocrática y de apoyo, también económico, no seamos cínicos, no llega. Entonces, ¿qué simplificarías de ese proceso para que el emprendimiento no se quede en una idea y en una, digamos, una parte más educativa, sino que también se lleve a cabo en la práctica? Si bien es cierto, una vez que terminan y bueno, pues finaliza la gala, lo que intentamos es, digamos, darle la mano a aquellos proyectos que han ganado y a aquellos que, así no hayan ganado, pues que quieran seguir. Entonces, bueno, pues pasan al espacio de preincubación y coworking de la Facultad de Comunicación y bueno, pues los proyectos ganadores tienen una serie de premios y demás para, igualmente, ¿no?, de mentorización para seguir con su proyecto. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos, ¿no? Que muchas veces se juntan por afinidad y a veces necesitamos grupos multidisciplinares para poder avanzar. Esto por un lado. Y ahora por otro lado también vemos pues una serie de atascos, pero ya no relacionado con la universidad, sino relacionado con el sistema como tal. Es decir, yo creo que desde, y bueno, pues aquí no hay nada de ideología ni nada cuestiones políticas, pero sí creo que desde el gobierno deben cambiar el tipo de dar ayudas a universitarios que quieran emprender. Es decir, debemos cambiar la filosofía, debemos cambiar muchas prácticas y yo creo que si cambiamos desde arriba las prácticas, esto va a beneficiar a todos y sobre todo si beneficiamos a los futuros universitarios vamos a beneficiar al país en definitiva. Sí, es que en ese concepto se mezclan dos cuestiones, que es libertad con libertinaje. O sea, al final toda ayuda que vaya a una pyme, a unos universitarios, es una controversia porque se dice, no, es que hay un libertinaje en el proceso y por lo tanto esto se va a alterar, y es que como no se dé esa libertad, que es el otro concepto, difícilmente personas jóvenes pueden llegar a emprender y sobre todo sin esa estabilidad y sin esa tela de araña necesaria. Así es. El siguiente punto que queríamos tratar, que ya estamos finalizando esa parte que está siendo súper interesante, es 2025, catedrática de periodismo, llega ese ansiado momento, tras muchos años en la labor de investigación, tras tu tesis. ¿Qué defendiste en 2025? ¿Cuál fue tu tesis? Y sobre todo, ¿qué a partir de ese 2025, qué cambia nada? Vaya. Mira, si te digo la verdad, todavía estoy en proceso de asimilación. Has dicho catedrática y digo, ¿es verdad? Y bueno, pues sí que es, a pesar que es un antes y un después, porque claro, ya eres catedrática y dices, pues mira, ya he alcanzado todo, bueno, pues ¿para qué más? Sí. Pero yo siento que todavía pues tengo que hacer, digamos, tengo que seguir avanzando con muchos retos y uno de los retos fundamentales es la transferencia del conocimiento. Es decir, aterrizar siempre en la sociedad, establecer esa conexión universidad-sociedad, porque creo que es fundamental tanto apoyar a perfiles jóvenes como a personas desfavorecidas, etcétera, etcétera, que bueno, estoy en otros proyectos también de tema de alfabetización, de radio con centros penitenciarios, que bueno, esa es otra cuestión. Pero a lo que voy, entonces, creo que todavía, y parece mentira, que bueno, hay muchísimos retos por delante con los que me tengo que enfrentar, siempre y cuando siga teniendo esta energía, que para mí es fundamental. Y respondiendo a una de las preguntas, ¿no? ¿Qué tesis? Bueno, nosotros cuando es, digamos, la oposición a catedrática, más que tesis, presentamos un proyecto de investigación y un programa docente, ¿no? Un programa de una asignatura. En el proyecto, y aparte el proyecto de transferencia y además el currículum. Es decir, un poco pues son estas cuestiones que tenemos que llevar a la oposición tras realizar pues un proceso de acreditación previamente, donde ya previamente te dicen que eres catedrática y luego pasar esta oposición. Pero en esta oposición el proyecto
iba vinculado precisamente a inteligencia artificial, emprendimiento y verificación de la información. Como no podía ser de otra forma, porque son 3 patas fundamentales que, bueno, en toda mi carrera he ido desarrollando, y sobre todo en la Universidad de Berkeley, que estuve pues un año allí. Y bueno, pues este proyecto precisamente tiene como objetivo utilizar la verificación y la inteligencia artificial como ejes del emprendimiento, es decir, no de forma aislada, sino para ver que los medios utilicen ambas herramientas desde el inicio del proceso y no al final del mismo, para finalmente que los medios sean sostenibles, generar confianza en la audiencia y ver pues la calidad evidentemente de la información, que es una de las cuestiones que por falta de confianza de la audiencia pues no apuestan por los medios de Sí, es un poco lo de la plataforma transmedia, ¿no? Que también convive con todos esos parámetros y esas patas que has ido destacando, de la necesidad de los medios, de las diversas, tanto no solo plataformas, sino interacciones que van ligadas a esta labor. Y una pregunta que te hago ¿es más difícil ser vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales, como fuiste durante una etapa, desde 2016, si no recuerdo mal, o la labor de innovación y creatividad que haces diariamente en el aula? ¿Qué es más complejo? La segunda. Sí. Aunque sí que es verdad que bueno, disfruté muchísimo como vicedecana. Primero fue vicedecana de Relaciones Institucionales y Comunicación, y luego pues en la otra etapa fue vicedecana de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento. O sea, ahí además me llevaba el emprendimiento. En esta etapa la verdad que fue gratificante, aprendí muchísimo. Debo dar ahí en este caso las gracias a María del Mar, que bueno, pues quiso que estuviera con ella en el equipo. Y lo que sí también digo, que innovamos muchísimo, sobre todo yendo a los perfiles más jóvenes. Es decir, sacamos por ejemplo el boletín de noticias en un minuto, como era el boletín radiofónico en un minuto, con las noticias más importantes. ¿Para qué? Porque como sabemos, los jóvenes no leen el boletín como tal y dicen, esto es, vamos. Entonces sacamos un formato específico para redes sociales en formato audio, para que supieran la información más importante, por ejemplo, de la comunidad universitaria, de las becas, en fin, simplificar y suavizar, digamos, lo que es la utilización. Y ahora, para finalizar, ¿qué recomendarías a una persona que quiere estudiar periodismo? Bueno, pues le recomendaría que aproveche al máximo desde el minuto cero que entra a la universidad, que no se quede con lo que el profesor simplemente le da. Le diría que se apasione, que intente buscar y localizar al máximo cada una de las fuentes que le da el profesor, y que intente buscar nuevas fórmulas, intente innovar desde el inicio, porque puede hacerlo, y estoy seguro que sí. Y algo que sí, en este tema de la innovación, sí que me gustaría decir que todos podemos crear, y todos podemos crear desde el sentido económico y social. Yo aposté por el emprendimiento social creando una plataforma educativa transmedia, y que es gratuita y que genera nuevas formas de aprendizaje en el estudiante. De esa forma también creo que los estudiantes también pueden ver, pueden realizar, y por qué no ahora con las herramientas que tienen a su disposición. Bueno, pues lo que nos ha quedado claro a lo largo de la conversación de hoy es que la innovación y la creatividad está en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, representado entre otros muchos perfiles por ADA, y que la parte última, que es la verificación, hemos podido verificar como tu vida no solo académica, sino también en la etapa universitaria vas a seguir luchando por ese emprendimiento, por esa innovación y por sobre todo unos procesos que conecten con la realidad social. Así que muchas gracias por la conversación de hoy, y lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio, y lo que queda claro es que el emprendimiento y la innovación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla lo tenemos muy presente.